En la última reunión del instituto de mitad de año, previo a la feria judicial. Vamos a continuar con el tema que veníamos tratando en la última reunión, sobre el tema de los procedimientos y sanciones eh, acordado inmobiliario. La vez anterior sí tratamos todo el tema de lo que fue, era todo el procedimiento ante el Tribunal de Ética del Colegio Corredor Inmobiliario. Hoy vamos a hablar más específicamente respecto de las sanciones. Y por último, el último fallo que quedó firme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de lo que serían operadores inmobiliarios o colaboradores, podríamos decirlo, inmobiliarios, no ni corredores ni agentes inmobiliarios propiamente dicho. Vamos a compartir. Y arrancamos. Bueno. Esta es una filmina del procedimiento anterior, cuál era una vez que el Tribunal de Ética genera la correspondiente sentencia, obviamente condenatoria, porque si no, no estaríamos apelando. También podría apelarla el propio Colegio Corredor Inmobiliario, sea para uno o para el otro. Es ante la Cámara de Apelación en lo penal de la provincia, 10 días de la notificación por escrito bajo sanción de inadmisibilidad. El tribunal actuante establecerá la admisibilidad del mismo. En caso de que la rechace, se podrá ir en queja, obviamente respectiva, y el apelante no podrá expresar agravio distinto a los fundamentos invocados. Sobre este punto particular, vamos a analizar cuál es lo que han dicho porque ha habido cuestiones que por ahí, qué carácter o naturaleza tiene propiamente la sanción disciplinaria, ya en materia de distintos fallos, tanto de Cámara como de Corte, establece claramente, y ahí están, las filminas después si quieren yo se las paso, así que sí, para que no tomen nota y esas cosas las subo al chat, o más allá de eso, después se sube directamente al canal de YouTube. Así que ahí la información va a estar disponible. Sobre ese punto, queda claramente establecida de que todo el proceso disciplinario se cae sobre tiene netamente un carácter de punto de vista penal, al respecto. La sanción impuesta por los colegios, y acá queda más claro, que incide desfavorablemente en la fe de derechos sujetos, no pueden desentenderse su aplicación de exigencia mínima e imprescindible emanada del estatuto fundamental. La labor interpreta debe orientarse conforme al estatuto fundamental, también de la Constitución provincial y esa es, digamos, la naturaleza que tiene toda sanción que se aplica en colegios. También se aplica, obviamente, al colegio de abogados, es algo general, o cualquier otro colegio que pueda llegar a tener la correspondiente tribunal de ética respectivo. En cuanto a distintas sanciones que se puede llegar a dar, toma de relevancia lo que es el materia de la prescripción. Y a la prescripción la consideran como una cuestión de orden público. En tal sentido que aunque las partes no hubieran fijado o establecido el análisis de la prescripción propiamente dicho, los jueces de oficio toman el trabajo de analizar si en el mismo expediente se da la posibilidad o no de la prescripción de la acción. Con lo cual quedaría, y la declaran de oficio en su caso. Lo que estoy planteando son fallos imputados a causas de sanciones disciplinarias, propiamente dicho, inclusive de sanciones disciplinarias del propio Colegio de Corredores Inmobiliarios. Me tuve una cuestión por ahí para no, digamos, si bien son fallos y los fallos son públicos, en algunos casos no planteé el tema de qué fallos surgen propiamente dicho, pero esto lo pueden sacar ustedes del Poder Judicial, ponen Tribunal de Ética o Colegio Corredor Inmobiliario en la Cámara Penal y ahí surgen todos los fallos propiamente dichos. Con lo cual es interesante determinar qué actos pueden interrumpir la prescripción. ¿Por qué?
porque el estatuto no lo prevé específicamente en cuanto a cuáles son los actos interruptivos al respecto. Entonces, sí, la Cámara de Apelación en lo Penal ha determinado lo que importaría lo que es la aplicación subsidiaria de causales de interrupción. Y lo determina que tendría que darle o asignarle esa virtualidad interruptiva al dictado de la sentencia declarativa de responsabilidad en la falta atribuida. Es decir, al momento del dictado de la sentencia, más allá de la notificación. ¿Eh? Igualmente, por lo general se da en forma simultánea, pero para considerarlo a tener en cuenta a los fines de si corresponde o no corresponde la aplicación de la prescripción, propiamente dicho, de la sentencia. Ese me parece un elemento a tener, a considerarlo y a tener en cuenta, sin perjuicio en caso de que no se impute por el hecho de que pueden tramitar todo el trámite de la apelación y después eventualmente hacer alguna cuestión en particular, ya sea puede ser de anular y volver a analizarse o ir al recurso extraordinario y que el recurso extraordinario le anule y volver a aplicarse, que ordene un nuevo dictado sobre sobre la sentencia. Se tendrá en cuenta, o ustedes como profesional en caso de intervenir pueden aplicar el análisis del Instituto de la Prescripción, pero sin perjuicio de ello, de oficio el mismo juzgado analiza estos temas y pueden plantearla de oficio directamente en la al planteo de la prescripción. Este es otro tema cuestión en cuanto a las cuestiones de la sanción propiamente dicha, que me pareció un tema interesante del contrato de locación en temas de Fonavi. Por eso me pareció como para volcarlo, ya que todo contrato sobre Fonavi están prohibidos por la misma ley de Fonavi. Entonces, el Colegio Corredor Inmobiliario planteó el análisis desde el punto de vista por dos cuestiones propiamente dichas. Primero, en esta cuestión también habían intervenido personas que no eran corredores inmobiliarios, específicamente el tema eran los padres y después el hijo que continuó ya como corredor matriculado. Entonces toda esta intervención se dio en virtud de que los padres estaban actuando como corredor inmobiliario a pesar de no tener matriculación. Sobre esa cuestión en particular, se aplicó la sanción sobre estos dos puntos concretos que acabo de señalar. No lo quiero leer para no ser repetitivo y doy el plazo como para que ustedes lo vayan leyendo en particular. Pero acá se dieron dos temas interesantes para analizar en cuanto a lo que es la sanción y lo que terminó definiendo la Cámara de Apelaciones que, y esto sí lo voy a analizar, dice, por la particularidad que ostenta la vivienda motivo de la denuncia, sometido al régimen de Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, debió haber sido mucho más diligente, el corredor inmobiliario, en el estudio de los títulos que habilitaban la locación de la misma, no pudiendo ignorar, como sostiene en el fallo, la legislación nacional, provincial y los reglamentos municipales o de otros entes que pueden afectar a los contratos que se celebran bajo su supervisión, en este caso la resolución ministerial. Eso es importante establecer cuál es la obligación que se le aplica al profesional de corretaje inmobiliario a los fines de tener en cuenta qué es el inmueble al que se está locando. Y si le aplica en este caso la sanción de no proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad al respecto, como para tener en consideración. Los hechos referidos supli que se han dado por acreditado implican reconocer la necesaria actuación y responsabilidad directa del matriculado, resultando materialmente excluyente con la prohibición que se le imputa, ya que las obligaciones se le imponen en el artículo 10, incisos 2 y 5, requieren indefectiblemente que intervenga él. En cambio, la prohibición del artículo 14 implica que el negocio lo haga un tercero. Y acá hay una cuestión interesante que también analizó la Cámara, que es en lo que se refiere a la duplicidad de sanciones, que sería la superposición de falta ética.
Si la señora tal continuó por su parte, y esto es lo que yo decía que decía, era la madre del corredor inmobiliario que tenían en su comienzo, recuerden que cómo se fue dando la ley de corretaje inmobiliario, bueno, perdón, la ley de colegiación en el corretaje inmobiliario, es que le dio la oportunidad a aquellas personas que tenían uso habitual e histórico en materia de colegio corredor, la posibilidad de colegiarse en dicha institución. Continuó por su parte ejerciendo actividad de corretaje inmobiliario sin ser matriculada. Eso, como se reconoce en la propia sentencia, en la sentencia de sancionatoria, es harina de otro costal. Pero del único recibo que se verifica en la relación que nos ocupa, en que la inmobiliaria figuraba a su nombre, solo puede inferirse una desprolijidad en la utilización de uno viejo y no figura en el mismo nombre ni matrícula del acusado, o sea, del matriculado, propiamente dicho. Sino el de ella misma, que además puede verse en comparación con los demás, tiene otra tipología, digamos en cuanto a los recibos que se habían emitido. Lo cierto es que los hechos referidos supli que se han dado por acreditados implica reconocer la necesaria actuación y responsabilidad directa del matriculado, resultando materialmente excluyente con la privación que se le imputa, ya que las obligaciones que se le imponen, artículo 10, inciso 2 y 5, que son los que están acá abajo, no sé si lo alcanzan a leer, ¿se ve bien ahí? Bien, que es comprobar la identidad de las personas y proponer los negocios con exactitud, requiere indefectiblemente que intervenga él. En cambio, la provisión del artículo 14 de la ley, las provisiones, y acá no sé si ustedes, pero a mí me pone que está, ¿ves? Cuando le está prohibido que otras personas ejerzan, ejerzan actos de comercio, de corretaje inmobiliario por personas no matriculadas. Sobre esa cuestión, lo que dice el tribunal es que se estarían superponiendo las faltas éticas y ahora no me sigue acá. Por tanto, el agravio de superposición de faltas éticas en la sanción de la conducta atribuida al corredor debe ser favorable y entiendo corresponde revocar parcialmente el fallo en cuanto la condena por la comisión de falta tipificada en el artículo 14, inciso 1 de la ley y en el artículo 61b se superponen. Entonces, de esa forma, de las dos sanciones le sacan una sanción. Lo que importa es la superposición de estas faltas. Al momento de que se tenga que evaluar, esa me pareció interesante. Hay muchas sanciones. La clásica es por la falta de adecuada información. Analicé, digamos, eso no me parecía que por ahí había mucho para análisis en ese sentido. Esta me pareció que fueron en cuanto a lo que es la prescripción y en cuanto es a la superposición de falta ética, inclusive la parte del FONAVI, que creo que, por lo menos desde mi punto de vista, me pareció interesante volcarlo al grupo, porque es habitual o escucho eh, que hay muchos alquileres de FONAVI propiamente dicho. Y bueno, eso evidentemente, la única forma de determinar es que se chequee que la persona que tampoco podría alquilarla, pero en su caso, que sea el propio adjudicado y una vez escriturado, como para que no se le aplique la prohibición de poder alquilarlo. ¿Eh? Otro tema también es en cuanto a lo que sería el bajar el monto o bajar la sanción en ese sentido. También estamos hablando por ahí, no deja de ser una suspensión y lo que eso genera en cualquier profesional tener una sanción de suspensión. Pero en el caso también, y nótese por ahí cuál es el planteo o los argumentos en que se basa el tribunal para disminuir la sanción, que se establece que tanto el conocimiento personal que se ha tenido del sumariado, en tanto su joven edad actual y aquella que poseía al momento de llevarse a cabo los contratos. Es decir, al momento también tener la posibilidad de solicitar la baja de una sanción, inclusive a tal vez una sanción de suspensión, trabajarla a un apercibimiento, los jueces también tienen en consideración la edad del matriculado en la actividad. Es, son argumentos.
para poder plantear, no significa que efectivamente, pero es un argumento que tomó la Cámara para bajarla de 30 a 10 días. Sigue manteniendo la suspensión propiamente dicho, con lo que ello conlleva, que puede ser los días o el tiempo que sea, también de acuerdo a las distintas clases eh, de violación a las normas éticas que establece perdón, que establece el estatuto y el reglamento correspondiente. Eso como para, digamos, tener en claro cuáles son eventualmente las eventuales defensas que se le pueden llegar a analizarse o aplicarse puntualmente. Otro tema también particular en cuanto a lo que fueron son sanciones, y esta me parece una sanción de carácter general, pero que específicamente está determinada en el estatuto, que es las obligaciones para con la sociedad que tiene el corredor inmobiliario. En este caso concreto, en el estatuto, perdón. En este caso concreto, el hecho puntual es que se dio en una sesión de crédito en donde no se determinó las situaciones particulares con la cual en la cual se estaba dando el inmueble, que estaba en tema de construcción, y eso no se especificó en la propia sesión de contrato. Sesión donde específicamente y como corresponde, se dejó plasmado la intervención de un corredor inmobiliario, tanto como se tiene que plasmar en los boletos de compraventa, como se tienen que plasmar también en los contratos de locación, porque específicamente lo ordena la reglamentación. En este caso, respecto de la sanción por una obligación para con la sociedad, establecida en el artículo 57, que dice que conjunto de normas éticas a enunciar tiene como objetivo central contribuir comunitariamente a la conciencia moral del corredor inmobiliario para guiar su actitud y conducta en la práctica de su profesión. Los valores de honestidad, verdad, probidad, independencia, libertad, transparencia, equidad, justicia, vocación de servicio y solidaridad se conjugan en aras de la concordia, objeto último del quehacer inmobiliario. Los conflictos morales que puedan emerger del desarrollo de la actividad profesional sean de competencia del Tribunal de Ética y Disciplinaria para jurisprudencia y doctrina deontológica que enriquezcan la profesión del corredor inmobiliario. Es decir, es bastante amplia el concepto a los fines de cumplimiento para las obligaciones para con la sociedad. En otro orden, y respecto al planteado defendista de no ver como necesaria la introducción de instrumento de cesión del estado del edificio, establece específicamente lo que señalé, en una sesión no se establece el estado y ahí es lo que ha generado la situación particular. Y lo interesante que ello indica que al momento de redactar un instrumento, la necesidad, que va ligado, me parece, al derecho de información también, establecer en qué estado puntual y concreto se está vendiendo o cediendo, o en su caso está locando un inmueble. Y eso, digamos, es lo que generaría la obligación para generar que habíamos establecido. Y ahí lo que establece también el artículo 50 dice que el ejercicio debe ser consciente y fiel expresión de la verdad. Sobre ese punto concreto y puntual me parece que es en el cual se adecua de cómo debe darse toda la publicidad y la publicación y vertirla en los instrumentos que debe ser firmado. Y también en el inciso D, que el profesional debe ser ejemplo de corrección, equidad y justicia, cumpliendo y haciendo cumplir lo legalmente establecido. No debe intervenir cuando su actuación permita, amparo o facilite la realización de actos incorrectos o puede utilizarse para confundir, perjudicar o sorprender de buena fe de terceros o usar en forma contraria al interés público o el interés de la profesión. Esto me parece interesante también volcarlo, tanto en la diligencia que se debe tener todo profesional al momento de suscribir un boleto, perdón, un boleto de sesión, o un boleto compra-venta, o un boleto de locación, que debe tener bien en clara toda esta información, porque en definitiva es algo que se podría llegar a tener un inconveniente de alguna de las partes. Interponiendo la correspondiente denuncia ante el Tribunal de Ética y verse afectado en el ejercicio de su profesión. Tal vez eh, y tendrá que, digamos, eh, eh,
ejercer su derecho de defensa, pero va a tener que estar recorriendo todo el procedimiento. Seguramente, si así lo prueba y actúa de buena fe, podrá salir con con una absolución y sin ninguna sanción respectiva. Pero este artículo en particular me pareció que es un artículo muy amplio, donde entran, es muy difícil determinar cuál es la sanción, sin perjuicio de, no es la sanción, cuál sería el incumplimiento puntual y concreto. Sin perjuicio de eso, la Cámara de Apelación estableció que tiene que que tiene que ser muy precisa en cuanto a la formación de hecho de ese instrumento privado y dejar bien en claro todas esas particularidades concretas al respecto. De allí que no puede receptarse, que no sea exigible que en un instrumento público de cesión se deje constancia sobre situaciones ajenas a la cesión en sí o cuestiones de hechos que no hacen la instrumentación del contrato. Me pareció, digamos, un análisis eh, muy fuerte en cuanto a la obligación que le estaría recayendo a un corredor inmobiliario, porque también le correspondería a él hacerse de información muy concreta y precisa, que no está mal que así lo haga, pero interiorizarse adecuadamente de todo lo que conlleva el negocio jurídico de una compraventa, una cesión o de un contrato de locación al respecto. Ahora haciendo más por no es un fallo nuevo. Estaban porque es el fallo del año 2022, pero transcurrió todo el tema, o sea, el fallo del 2022 en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Fue un trámite que se llevó, que fue recurrido por el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Eh, la Corte Suprema de Justicia lo terminó rechazando por una cuestión formal, no por una cuestión netamente de que haya entrado en el análisis del fallo. ¿Eh? Si no no recuerdo ahora el artículo específico que lo terminó, pero fue por una cuestión netamente formal. Por no haber considerado cuestiones constitucionales de analizar no recuerdo con exactitud, pero no fue un desarrollo que se haya dado confirmando la sentencia. Para ponernos un poco en el hecho, la corredora inmobiliaria, ya es público y ha sido publicado en todos los diarios, así que no ponerlo me pareció, es perteneciente o es titular de una franquicia de la empresa RIMAX, donde fue sancionada por el Colegio Corredor Inmobiliario, específicamente por haber quebrantado las normas del artículo 14, inciso primero, y el artículo 14, Código de Ética. Pero le fue apelado, en la Cámara de Apelaciones le confirmaron el fallo del Tribunal de Ética, simplemente redujeron la suspensión que le habían otorgado, pero sin perjuicio de ello interpone el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, de la provincia, anula la resolución de la sanción propiamente dicha. Luego de eso se interpuso el correspondiente recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y es lo que la Corte Suprema rechaza el fallo, sin entrar a analizar la cuestión en particular, con lo cual quedaría firme los argumentos vertidos por la Corte Suprema de Justicia, que me parece interesante volcarlo al instituto a los fines de poder que cada uno haga su propio análisis al respecto. La causal de sanción es que las personas que colaboran con la empresa SRL promoviendo operación inmobiliaria al amparo de su franquicia, que es RIMAX, y autodenominándose agentes, pero no agentes inmobiliarios, por eso hablamos de colaboradores, porque no son agentes inmobiliarios, no son empleados de aquella, sino que se trata de trabajadores autónomos cuyo desempeño por cuenta propia y al margen de la colegiación impuesta por la Ley 1354
no resulta jurídicamente imputable a la corredora matriculada en quien se referencia ni a la sociedad que ésta integra. De tal modo, concluyó, el colegio profesional no puede ejercer sobre dichos agentes su función fiscalizadora sobre las personas que, pero sí sobre la corredora, tornándose incompatible su actividad con la norma legal y ética que rigen el corretaje inmobiliario. Verificando así, acá es cuál es la norma ética que el Colegio Corredor Inmobiliario utilizó a los fines de sancionar a la corredora, es al permitir el uso de su nombre o crédito profesional para facilitar, hacer posible o encubrir el ejercicio legal de la profesión por parte de personas no habilitadas, que serían en este caso los que se consideran o llaman como agentes sin considerarse agentes inmobiliarios. Vuelvo a reiterar. De ahí que las publicaciones, en qué se basó para esa definición, las publicaciones que se desprenden en las capturas de pantalla, vuelvo a repetir, y ya lo dije en su autoridad, el trabajo que tiene el colegio del Tribunal de Ética y el Colegio Corredor a los fines de hacerse de prueba, es muy interesante y muy buena. Realmente ponen hincapié puntual en el análisis de hacerse de esas pruebas a los fines antes de generar cualquier fallo al respecto. Evidencian operatorias reservadas exclusivamente a quienes ejercen la actividad profesional de corredor inmobiliario. Constituye una afirmación dogmática que se aparta de los cánones de fundamentación exigible, puesto que en tales publicaciones, efectuadas por la inmobiliaria con una finalidad de captación y publicidad, aparece el nombre de la corredora como responsable de cada operación y los denominados agentes solo como contactos. Por lo que en todo caso lo que quedaría de manifiesto es que la actividad ofrecida por los agentes resultaría por cuenta o en interés de la corredora inmobiliaria. ¿Eh? Dice, también incurre el Tribunal de Ética estamos hablando, en arbitrariedad por falta de fundamentación suficiente en relación a las postulaciones relativas a que los actos tales como ofertas de compra a vendedores para su consideración, acuerdos de compra, contratos y precontratos, firma de documentos, supervisión de entrega de fondos, reuniones con clientes, son realizados o supervisados por el corredor matriculado. O sea, queda bien en claro cuál es la función que tiene que tener específicamente el corredor y un agente o colaborador, como cualquier inmobiliario, y que la promoción no la hacen los colaboradores o agentes por su cuenta propia, sino en el marco de un sitio de internet perteneciente a la institución REMAX. Es decir, tienen claramente determinado cuál es la función que cumple cada uno en particular. Como para dejar asentado bien qué tener en cuenta objetivamente para si corresponde o no corresponde la función en cuanto si actúan como corredor inmobiliario o simplemente actúan como agentes o colaboradores del matriculado propiamente dicho, o de la inmobiliaria. Siendo profesional matriculado quien intermedia y concluye las operaciones y la exigencia de imponer, este es otro tema muy interesante que estableció la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que la exigencia de imponer a las personas autorizadas para ejercer corretaje una modalidad especial de contratación, que sea que sus colaboradores revistan el carácter de socios o se hallen en relación de dependencia, excluyendo la vinculación mediante contrato de locación de servicio, carecería de base legal. ¿Eh? Establecer esa exigencia carece de base legal, ya que ni la Ley Nacional 25028, que es la de corredores inmobiliarios y martilleros de la Nación, ni el Código Civil y Comercial de la Nación imponen a corretaje dichas limitaciones. Y en este punto se debe señalar que la Ley 13154 refiere solo al caso de sociedades, permitiendo que integren personas que no sean corredores y que nadie cuestiona las tareas realizadas por los empleados en relación de dependencia. Eso no significa que estén prohibidas otras formas de organización del ejercicio de comercio inmobiliario o que el corredor matriculado responsable no pueda vincularse con su colaborador de alguna otra forma lícita. Similar a ellas, no tanto no se vulneren las normas que regulan su actividad profesional, lo que a mi entender no se ha demostrado que haya sucedido en el caso. Afirmar genéricamente lo contrario podría llevar a afectar
derechos de fuerte raigambre constitucional como son la libertad de trabajar y de ejercer industria lícita, lo como postula la recurrente en este caso. Por último, estimo que resulta igualmente un exceso de rigor formal entender que la palabra agente, utilizada por los colaboradores de la corredora, puede identificarse con la de agente inmobiliario, que sí está alcanzada por la ley 13154 cuando de las constancias de la causa no surge acreditado que ellos en verdad hayan realizado actos de correctaje en violación al orden jurídico vigente. Entonces queda bien en clara las distintas posibilidades que se puede dar si se viola o no se viola la actividad de corretaje inmobiliario, de acuerdo a qué función cumple cada uno, sin perjuicio de darle a los corredores inmobiliarios la posibilidad de asociarse a través de personas que sean, voy a decir, colaboradores para no generar un sinónimo de agente como agente inmobiliario, porque el agente inmobiliario sí está obligado por la ley 13654, al igual que el corredor inmobiliario. ¿Eh? Bueno, eso en definitiva, digamos, no la quise hacer grande y para abrir un poco, si quieren, el debate, pero eso en cierta forma, digamos, para cerrar el tema de lo que son los fallos en materia de sanción disciplinaria. Obviamente quedamos abiertos a preguntas, comentarios o análisis que cada uno quiera hacer o algún tema en particular. Es un tema que trae a debate las nuevas formas de organización o establece en cierta forma las condiciones, los requisitos que se pueden llegar a establecer en materia de organización para cualquier, ¿cómo es? Para cualquier inmobiliaria, o hasta inclusive el corredor inmobiliario en particular. A mí me gustaría, a ver, definir bien cómo puede actuar entonces una sociedad de este tipo. O sea, puede tener empleados, muy lógico, que actúen con ellos y realicen actos colaborativos. Después puede haber agentes inmobiliarios. ¿Cuál sería la naturaleza del agente inmobiliario? ¿Qué características tendría que tener para que pueda actuar así y no ser sancionado? Porque vos hablabas de que una cosa era ser agente inmobiliario y otra cosa ser un simplemente agente. El agente inmobiliario tiene también la carrera de agente inmobiliario y te dan el título. Y sobre eso también te matriculás en el Colegio Corredor Inmobiliario, con lo cual podés ejercer, digamos, la actividad de agente conjuntamente con un corredor inmobiliario. El quien, digamos, interviene en la intermediación es el corredor inmobiliario propiamente dicho. Acá está hablando en materia de lo que es los colaboradores o simples agentes que no han hecho la carrera o la Bien. matrícula. A ver, a lo mejor la pueden haber hecho, pero no se inscribieron. Es como el abogado que es abogado, pero no se inscribe en el colegio, en el colegio de abogados. Y como así también los agentes que si bien tienen el título, no se inscriben en particular. No tendrías, digamos, la matrícula para poder ejercerlo. El claro ejemplo es cuál es la actividad que desarrolla. Es decir, entiendo yo, por lo que dice el fallo, es que el corretaje inmobiliario puede tener primero empleados, que actúan bajo su propia, digamos, orden, en donde pueden actuar, pero toda la cuestión de intermediación y en todo lo que sea, en todos los actos que importe el trámite, digamos, para concluir el negocio, debe ser realizado propiamente por el corredor inmobiliario. Después, si eso se da en la realidad materialmente, yo no hay que ver caso concreto puntual. Creo que lo que trae mayor discusión entre lo que es la forma y lo que pasa en la práctica. Eh, pero bueno, será una cuestión de análisis y de probar específicamente, al menos en este caso puntual y concreto, porque recordemos que el recurso extraordinario es respecto de un solo caso puntual, donde está lleno de prueba, donde hay testimonios y hace en base a ese testimonio puntual de los colaboradores que han ido a declarar al respecto sobre cuál era su función específica. Y sobre eso se basó también
si bien se basó el tribunal para sancionar, fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, pero fue, digamos, anulado por la Corte Suprema en cuál era su análisis puntual al respecto. Determinar, por eso quiero determinar bien objetivamente cuál es la función que debería cumplir cada una de las partes para no generar un incumplimiento a sus obligaciones como matriculado, en lo que es la organización y en cuál es la forma en que deben actuar esas terceras personas, o cuál es el alcance que deben tener esas terceras personas. Si para mi caso concreto, si puede acercar a las partes o puede hacer una averiguación, o puede, pregunto, ¿no están qué actos pueden ir cada Mira, te lo cosa? puedo, sí, están en cierta... ¿Cómo? Por hacer una averiguación, una garantía, Acá te lo dice, puede. los actos tales como oferta de compra a vendedores para su consideración, acuerdos de compra, contratos y precontratos, firma de documentos, supervisión de entrega de fondos, reuniones con clientes, etcétera, son realizados o supervisados por corredor matriculado. Esos actos no los debería hacer un colaborador, porque ahí sí estaría ejerciendo una violación, digamos. Situaciones que tiene que ser probado. De hecho, hay un fallo de Buenos Aires donde un corredor inmobiliario pretendió cobrar la comisión de una compraventa y le fue rechazada porque todo su trabajo como de intermediación fue en realidad realizado por un agente y por eso le rechazaron justamente el derecho a cobrar, pero fue probado en ese caso concreto y puntual el hecho de que no había intervenido en la intermediación propiamente dicho. Ni siquiera el momento de la firma de la escritura había estado presente. Entonces, por eso se lo rechazaron. Pero es un caso puntual, no significa que eso sea la generalidad. Sí, No, una observación a lo que estaban hablando recién respecto a la gente. Hoy el Colegio de Corredores, o sea, dentro de lo que es la carrera de corredor inmobiliario, hay un título de pregrado, que es el de corredor inmobiliario, y después está la licenciatura. Son un par de años más que uno sale del licenciado, ya con una especie de título universitario, no de pregrado, sino ya de grado. Hoy en día el COSIR está matriculando solamente corredores. O sea, son a los agentes inmobiliarios, ¿no? agentes, no. Hay algunos sectores que están propiciando una reforma como para que se permita tener una categoría intermedia de esta de habilitados de a lo mejor un corredor, un agente. Pero hoy en día todavía no está dentro del COSIR. Tiene que ser corredor inmobiliario. Eh, una, lo que nosotros estamos propiciando es que se definan cuáles son los actos indelegables de los corredores inmobiliarios, que tiene que hacerlo personalmente él. Creo que te lo estableció específicamente la Corte Suprema. Eh, da unos Claro, claro. lineamientos. Sí. En general, lo que se busca es que hay ciertas instancias en donde, en tanto en la negociación de la venta o en el tema de locaciones, en donde hay cierta tensión en determinados momentos. Por ejemplo, momento de la escritura puede haber una cierta tensión o discordancia que se puede plantear en el momento por elementos que uno se entera en ese momento de la escritura. Entonces, en esos momentos en donde pueda haber diferencias entre las dos partes, ya sea comprador y vendedor o locador y locatario, es necesario que sí o sí esté el corredor inmobiliario en la gestión de esa intermediación. Entonces, por eso hay actos indelegables que son, por ejemplo, asistir a la escritura,
estar presente en el momento de que se firme el contrato de locación. Este, y nosotros propiciamos determinados actos que a lo mejor son importantes, ya sea, por ejemplo, restitución de la tenencia del inmueble, que se pueden dar conflictos. Nosotros creemos que en ese tipo de actos, en donde pueda haber conflicto entre las partes, tiene que estar sí o sí presente el corredor. Más allá de la enumeración, que me parece que es enunciativa, Totalmente. pero no está plasmado. Nosotros queremos plasmarlo también en algún momento, lo que son los actos indelegables, que eso traería un poco más de luz en el sentido de que tiene que estar presente el corredor en ese momento. Pero bueno, hasta ahora no está. Es una elaboración jurisprudencial hasta ahora. Sí, sí, a ver, estos son, no deja de ser lineamientos, como bien decís vos, de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. ¿Eh? Eh, Así que, bueno, dejó bien en claro, digamos, cuál es la función que tiene que cubrir específicamente cada una de las partes, en el sentido tanto de lo que es el corredor inmobiliario como en cuanto a lo que serían los agentes y o colaboradores inmobiliarios. Después, que en la práctica excedan cada uno o no las funciones, eso quedará sujeto eventualmente a materia probatoria en el caso de que se quiera generar alguna sanción particular. Lo cierto que por ahí tal vez el Colegio Corredor Inmobiliario es quien, en lugar de también ir o sancionar al corredor inmobiliario, también eventualmente podría, y ahí vos me podrás decir sí o no, sancionar a aquellas personas que se extralimitan en esa función, pues estarían cumpliendo funciones de un corredor inmobiliario que está haciendo por una persona que no está legitimada para hacerlo. Es decir, yo veo que acá por lo menos en este fallo concreto, un análisis personal, que puedo estar equivocado, es como que le están reprochando actos a corredor inmobiliario por personas que hacen, por actos que hacen terceras personas, cuando eventualmente también tendrían que aplicarse ese análisis a esas terceras personas que son las que estarían violando en definitiva la normativa específicamente de matriculación. O no. No sé, a ver, lo planteo, a ver, vamos caso concreto y no significa. ¿Qué pasa si un colaborador que no es empleado intermedia entre la oferta y la demanda? Que no podría. Entonces, en este caso puntual, lo concreto fue al revés. Aplico la sanción al corredor inmobiliario porque hay un colaborador que está haciendo esa función o ese acto puntual, pongamos, que no sé si es el caso concreto punto. Cuando en realidad, eh, ¿por qué? Porque el Colegio de Corredores lo que interpretó, o considero que así viene de la cuestión, lo sanciona porque esa tercera persona considera que esa tercera persona hizo acto que debería haber hecho el corredor inmobiliario y no lo hizo. Cuando, ¿por qué no? La misma función y la misma, creo, poder de policía tiene el Colegio de Corredor Inmobiliario, ir directamente contra esa persona que considera que hizo un acto que no debería haber hecho, más allá, porque la otra cuestión es, puede ser que el corredor esté en conocimiento del acto que hizo, como no esté en conocimiento del acto que hizo. Entonces se le está imputando una cuestión que no hizo él, sino que porque hay un tercero que lo hizo en nombre de él y que considera que no tenía facultades. Es muy finito a lo mejor lo que estoy planteando. ¿Por qué no? No, 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 no. A No, pero ver, yo... esa sería la función. No, no Mm, podría llevarlo a su colegio porque no es de, no podría aplicar mm. una sanción disciplinaria porque es correcto. Dentro del marco de la sanción disciplinaria está claro lo que hicieron y está bien lo que en el contexto lo que hicieron, pero también deja entrever que se está sancionando a un corredor inmobiliario por una actividad ejercida supuestamente por un tercero, eventualmente. Claro, un segundito, ya te lo paso. Eh, voy a disentir en esto. ¿Por qué? Porque pongamos como paralelo la estructura del estudio jurídico como abogados.
nosotros a veces tenemos empleados que hacen trabajo, el trabajo nuestro, nada más que nosotros estamos en la supervisión y es responsabilidad de cada uno supervisarlo, el trabajo, y después firmar digitalmente, y eso acarrea la responsabilidad nuestra, no de la persona que esté trabajando dentro del estudio. En el tema del corredor inmobiliario me parece que el paralelo es el mismo. Uno puede tener empleado, uno no se tiene que meter en la estructura laboral dentro de la inmobiliaria. Cada uno puede tener una pasantía, puede tener alguien en relación de dependencia, puede tener un colaborador, pero la responsabilidad siempre tiene que recaer sobre el corredor inmobiliario que le delega ese trabajo. Por eso me parece que no está mal también que se haga responsable al titular de la inmobiliaria, porque él tiene que responder de la gente que trabaja. Ahora, si el empleado se extralimitó y hizo algo no representando al corredor inmobiliario, ya esa es otra cuestión. Pero me parece que claro, pero pongamos el mismo paralelo de la estructura del estudio jurídico. Bueno, Este, acá hay distintas formas de, el caso concreto de un empleado que sea registrado adecuadamente como empleado como tal, coincido en lo que vos señalás, pero acá le está dando posibilidades a otras situaciones también colaborativas. Con lo cual me parece que es mucho más amplio que si circunscribirlo solamente a ese hecho puntual y concreto, y lo hablé en forma amplia. Pero está bien lo que vos decís en el caso que sea un empleado específicamente determinado dentro del inmobiliario. Sí, Lili. No, digo, en los casos que sea un agente, no agente inmobiliario, o sea, un colaborador, no haya una relación de dependencia y demás, creo que lo que tiene que haber es observar el tribunal o que sea, que resulte vinculada a la responsabilidad del corredor siempre que haya alguna especie de mandato, aunque sea un mandato tácito que le da a este agente. O sea, que opere dentro de la esfera de lo que le delega y eso implica la responsabilidad del corredor. Claro. Ahora, si no, si es como medio un tercero, digamos, ajeno, ya me parece que no. Yo creo que tiene, como bien decís vos, tiene todos los eximentes de responsabilidad ante un simple colaborador. Sí, porque uno tampoco eh, puede hacerse eco o responsable de hechos de terceros que se extralimitan en su función. Así trabajen también. Pero bueno, por eso están los eximentes de responsabilidad de los principios básicos del derecho. No son ajenos a cualquier clase de actividad. Sí, coincido. ¿Alguien tiene, no sé si hay voy a dejar de compartir? Si alguien tiene alguna pregunta dentro del chat y quiere obviamente desmutarse y hacerla desde ya, si no, vamos a dar rápidamente por terminada la reunión y seguimos, pues ya está, sé que este es el último día y está medio, este, quieren irse ya a empezar sus vacaciones merecidas. Perdón, Sí. Te vamos a perdonar una sola vez. El eco no. Sí, preséntate, eh, Gustavo. Pablo, la consulta es la siguiente. Es interesante, no sé si lo van a pasar, los fallos que ha habido en contra de algún corredor inmobiliario y sobre todo el tema del fallo sobre RIMAX en la cual se prohíbe, o sea, la franquicia. Bien, en cuanto a Los eso, vos fallos decís concretos. De Santa Fe, porque te explico porque cada provincia ha tenido criterios diferentes en cuanto a la actividad que está desarrollando RIMA. Y bueno, por eso hay en en cada provincia y en cada poder judicial y fallos muy contradictorios unos de otros, unos que habilitan la actividad, otros que no la habilitan la actividad como tal, pero eso ya es muy particular de cada jurisdicción. Por eso me aboqué solamente a tratar el tema
puntual y que hoy en día ya está firme respecto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Eso no quita que en otras provincias haya fallos contradictorios. Lo cierto que al menos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia todavía no ha intervenido, que no significa que el día de mañana intervenga, pero por lo menos ahora no le están dando el alcance necesario o el alcance institucional como para poder abocarse al tema concreto. Hoy, por eso hoy, eso es lo que está, digamos, en firme sobre y vuelvo a repetir, sobre un hecho puntual y concreto, que en cierta forma también bajó ciertos Gracias. lineamientos. No, por favor, que en cierta forma considero que ha bajado ciertos lineamientos o formas de organización a nivel inmobiliario, que no significa que el día de mañana estos argumentos cambien o se modifiquen o se vea cómo se puede llegar a desarrollar. ¿Eh? ¿Alguien tiene alguna otra consulta más? Ya todos se quieren ir. Yo seré el que quiero continuar, no quiero. ¿Eh? Listo, me confirmó acá nuestro querido colega. Bueno, damos entonces por terminado hoy la charla del instituto. Nos vemos nuevamente el primer viernes, ya sería de agosto. ¿Eh? Porque el tercer viernes estaríamos dentro de la feria judicial y nos veríamos el primer viernes que ya, bueno, publicaremos el tema puntual a tener en cuenta y de ya los esperamos tanto en forma presencial, que veo que cada día está creciendo la forma presencial, vamos todavía. Estamos haciendo, tenemos que generar algo, ¿viste? Tenemos que cobrar todo esto para dar un sorteo de entre los presentes. Yo creo que viene por ahí, coincido. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima reunión y que tengan todos unas lindas vacaciones, aprovechenlas, meritorias seguramente. Y bueno, nos vemos.